Tres personas han sido arrestadas después de un tiroteo en Twin Falls. Todo lo que sabemos más adelante. Y no se ve alivio de ese calor abrasador que nos llegó al empezar la semana. ¿Qué tan caliente se pondrá? Esos detalles en camino. Y la gente de Weiser quiere escapar del calor con una nueva diversión de agua para niños. Te digo el proyecto enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Yo soy Héctor Mendoza y vamos a llegar a su noticia del clima, ya que vamos a ver mucho calor para esta semana, pero vamos a empezar con una actualización de Twin Falls. Sí, 3 personas fueron arrestadas en relación con un tiroteo mortal. El Departamento de Policía de Twin Falls dice que Dustin Molina, de 29 años, enfrenta varios cargos, incluyendo asesinato, agresión agravada y destrucción de pruebas. Roberto Villa, de 26 años, es acusado de conspiración y Karina Martínez, de 22 años, es acusada de robo de un auto. La policía aún está investigando y se podría presentar más cargos. Oficiales compartieron este video después del tiroteo el pasado miércoles. La policía dice que respondieron a informes de disparos justo antes de las 7:30 del miércoles por la tarde en los apartamentos de Fawn Brook. Cuando llegaron, la policía encontraron a Miguel Lawrence Garza, de 35 años, con un disparo. Fue llevado a un hospital donde murió. Y es una semana muy caliente. El lunes llegamos a más de 100 grados. Y Héctor, ¿cómo estará el clima el resto de los días? Vamos a continuar a ver esos calores que vamos a ver entre hoy y para el resto de esta semana. Vamos a ver que esta presión alta va a continuar a subir esas temperaturas para mañana y llegando al fin de semana. Tenemos una alerta de primera alerta aquí, que vamos a ver varios días de calor intenso, al menos 8 días consecutivos de 100 grados o más, y eso va a continuar hasta principios de la próxima semana. Tenemos varias advertencias y avisos en lugar para todo el Valle de Tesoro, para lugares del Valle Mágico. Vamos a ver que una advertencia de calor excesivo se va a ver hasta el viernes, posiblemente se extienda para empezar la semana el lunes, la semana que viene. También para el Valle Mágico tenemos ese aviso de calor que vamos a ver, ese calor muy peligroso que vamos a ver continuar hasta el sábado, y vamos a ver que esas temperaturas van a continuar. Aquí está ese impacto climático para esta semana. Es posible que alcancemos un récord de calor empezando el miércoles. También tenemos que seguir estos reglamentos porque sabemos que el calor es la principal causa de muerte relacionado con el clima. Es muy peligroso allá afuera. Asegúrese de hidratarte, usar protección solar, entrar a los lugares con aire acondicionado o encontrar sombra. También vemos que existen condiciones críticas de incendios, es de tener mucha precaución con eso. Y también esperamos ver tormentas posibles para este fin de semana, empezando sábado y domingo. Aquí vamos a ver el pronóstico extendido para el Valle Mágico, 98 para el martes. Empezamos esos días de 100 grados o más para el miércoles, continúa eso hacia el sábado y veremos que ese calor continúa el domingo y el lunes con posibilidad de tormentas para el domingo hacia el lunes. Y aquí en el Valle de Tesoro vamos a ver que 105 para el martes, vamos a ver que humo y ese calor va a seguir para el miércoles con récord ahí a 109, el récord es 105, vamos a pasar eso, pero ya que lleguemos al jueves y el viernes se continúa los 3 dígitos hasta el sábado y el domingo con esas posibilidades de tormentas, y vamos a ver que ese calor va a continuar hasta el lunes y es posible que se extienda hasta el martes y el miércoles. Y bueno, muchos de ustedes están optando para combatir el calor quedándose en la casa y usando el aire acondicionado. Pero como sabes, subir el aire también puede aumentar tu factura de energía. Idaho Power tiene algunos consejos para ayudarlo a ahorrar energía y también dinero este verano. Intente cerrar cortinas, persianas y puertas durante el día. Evite llevar o lavar la ropa o encender el horno durante el día. Si se sobrecalienta, se puede bañar con agua fría antes de bajar el aire. Y si es posible, plante árboles de sombra cerca de su casa, instale ventiladores de techo y apague el aire acondicionado si va afuera por un tiempo. Es importante proteger los campesinos en Idaho porque ellos son los que trabajan para asegurar que tenemos comida en nuestras mesas.
Los últimos días han sido extremadamente calurosos, lo que presenta una amenaza para las personas que trabajan afuera. Sí, la Oficina de Estadísticas Laborales informa que en 10 años 479 trabajadores murieron de enfermedades relacionadas con este calor. En Idaho no existen reglas que protejan a los trabajadores de estas condiciones, solo recomendaciones. Pero la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o OSHA, como se dice, emitió una propuesta para cambiar eso. Requiere que los empleadores den a los empleados descansos más largos, sombra, agua y planes de seguridad. Un cambio que activistas locales dicen que es necesario. Tenemos que protegerlos del clima, especialmente del calor extremo, porque queremos prevenir las muertes. Una muerte prevenida es demasiado. Debemos asegurar que no haya muertes que podemos prevenir y también asegurarnos que los campesinos son vistos como humanos en vez de productos. Si se aprueba la propuesta, las reglas se aplicarán a todos los que trabajan en condiciones de calor. Eso incluye trabajadores de construcción y techadores. Las reglas propuestas están en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y la gente de Weiser dicen que no hay suficiente que hacer para los niños. Sí, pero por eso una mujer local está creando una recaudación de fondos llamada Fun Run. Victoria Rodríguez nos acompaña ahora y hablaste con Brittany Phillips, la organizadora del non-profit. Victoria, ¿para qué exactamente están colectando estas donaciones? Sí, los veranos en Idaho son abrasadores y la ciudad de Weiser falta formas para que los niños y las familias se refresquen. Esto está causando que residentes viajen a ciudades vecinas. Un non-profit creado y dirigido por una residente de Weiser fue creado en los esfuerzos para unir a las familias. Con la adición de un splash para la ciudad, Phillips cree que el proyecto unirá a la comunidad. Creo que unirá a la gente y mucha comunidad quiere algo para los niños más pequeños. La mayoría de nosotros vamos a Payette por la piscina o Midvale o los splash pads en Fruitland y Ontario. Así que tenemos que viajar fuera de la ciudad. Así que traer un splash pad no solo dejará que la gente se quede aquí, sino también con la mayoría del tiempo que uno sale, se podría también salir a almorzar y cualquier otra cosa. Así que mantendrá el dinero dentro de la comunidad para este tipo de cosas también. Y el próximo gran evento del proyecto será una carrera de colores, la primera en la ciudad de Weiser. La organización cuenta con 8 patrocinadores que ayudarán a financiar el 5K. Todos están invitados a participar en la comida y la diversión el 20 de julio de 2 a 2 p.m. en Memorial Park. Se recomienda a cualquier persona que desee participar o involucrarse que se una al grupo de Facebook. De vuelta a ustedes. Sí, y bueno, esto también podría ayudar a combatir este calor que estamos teniendo ahora. Muy importante tener estos recursos. Gracias, Victoria. Sí, gracias, Victoria. Y continuando aquí, el Laboratorio Nacional de Idaho, INL, realiza un evento de reclutamiento bilingüe hoy martes 9 de julio. El evento sin límites se llevará a cabo en el Colegio de Eastern Idaho en Idaho Falls. El evento contará con reclutadores bilingües del laboratorio y se ofrecerá en español e inglés. El evento proporcionará información sobre carreras en el laboratorio, cursos de inglés, preparaciones para el GED, oportunidades de pasantías para estudiantes universitarios y más de INL y organizaciones asociadas como la Universidad Estatal de Idaho, Colegio de Eastern Idaho, el Departamento de Trabajo de Idaho, el Consejo Comunitario de Idaho y profesionales de Empleo Express. Si tienen un community college, un colegio, una universidad allí, muchas oportunidades y nada más uno no sabe y no sabe dónde preguntar. Nosotros queremos que nuestra gente sepa que hay muchas oportunidades para que ellos puedan sobresalir o nada más sentirse más a gusto estar aquí con un poco de inglés o con su GED. El evento empieza de 6 a 8 de la tarde y las puertas se abren a las 5:30 por la tarde y van a proveer comida y bebidas. El evento es gratuito y abierto al público, aunque se solicita inscripción. Se anima a asistir a personas interesadas en aprender sobre carreras en laboratorio. También van a tener abogados y personas para dar información para la ciudadanía. Y si no puede asistir a este evento en Idaho Falls, van a tener otro evento en Caldwell en noviembre y les avisaremos a medida que ese evento
momento se acerque. Y también está el correo electrónico de Valencia Beatriz Hernández, una reclutadora para INL, en su pantalla por si tiene preguntas o quiere más información acerca de los recursos. También tendremos eso en nuestro sitio web. Sí, toda esa información y mucho más noticias en nuestro sitio web ktvb.com/español. Gracias por acompañarnos. Nos veremos el viernes.